Radio con propósito. Somos Cielos Abiertos, turradio.com. Cielos Abiertos comparte una programación de edificación y crecimiento espiritual. Escúchanos las 24 horas del día. Somos Cielos Abiertos, turradio.com. En Cielos Abiertos, turradio.com, el poder del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Un cordial saludo. Bueno, hoy estoy un poquito feliz, pero a la vez un poquito como nostálgico. ¿Y por qué nostálgico? Aunque igual pues aquí venimos a hablar del Señor, no de mis sentimientos, claramente porque el Señor es el centro, es el poder del Evangelio. Pero nostálgico porque pues este va a ser el último programa de esta temporada, ¿no? De esta primera temporada, y quiero agradecer a Dios primeramente porque me permitió trabajar o me permite trabajar en esta más que excelente emisora Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Y quiero pues ante todo agradecerle a Dios, también agradecerle ahí pues detrás quien está en el máster, Dani Aguillón, también a Sebastián Aguillón. También quiero agradecerle pues a Dianita y bueno, a todas las personas que ustedes saben que me han apoyado, que han estado detrás de este proyecto. Gracias a Dios porque creo que es la primera vez en la vida de la humanidad que este programa, que el cronológico, que la palabra de Dios cronológicamente se da en una emisora. Y creo que nunca antes había pasado, sino solamente de manera pues personal con las personas. Y bueno, pues espero que este material quede para que las personas puedan entender y conocer quién es Dios. Los invitamos igualmente, queridos amigos, a que escuchen estos programas en la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida, en donde ustedes van a ver todos los 30 programas del poder del Evangelio, en donde nada más y nada menos hablamos de Cristo Jesús. Bueno, eso era lo que pues me tiene un poco achantado, pero igualmente feliz, porque el próximo año, si es la voluntad del Señor, volveremos nuevamente con el poder del Evangelio. Y hay algo curioso ahorita en esta pandemia de coronavirus, que las personas dicen algo que me gusta mucho. Dicen, pueden detener a la gente y pueden pararla en sus casas, pero el Evangelio no lo pueden detener. Y eso se ha visto claramente en este programa y en muchos otros programas que la emisora también transmite, y otros hermanos también transmiten por otros medios. También pues se ha podido evidenciar esto. Bueno, mis amigos, hoy vamos a concluir con esta primera temporada, ya para, si Dios lo permite, seguir y perdón la redundancia, seguir en la segunda temporada, y deseando que pues estos programas sean de edificación para ustedes. Igualmente yo voy a estar dando, si Dios lo permite, el próximo viernes voy a seguir una serie también, pero ya no va a ser de la palabra de Dios cronológicamente, porque ustedes van a decir, uy no, pero no, que él dijo que no iba a salir y salió. No, entonces les voy a explicar bien. Vamos a empezar otra serie de videos, otra serie de enseñanzas, pero todo siempre centrado en Cristo. Entonces estamos en ese proyecto, gracias a Dios, pues en la emisora. Bueno, entonces vamos a arrancar.
Recordemos que nosotros vimos el suceso central del Evangelium y yo les he repetido una y otra vez y no me canso de repetir lo que ustedes deben creer realmente para ser salvos, pero no creerlo solamente de manera intelectual. Ustedes dirán, ¿por qué este Señor nunca nos llevó a hacer una oración de fe? ¿O por qué nunca pues la recitamos? Nunca la recitaron porque Cristo nunca la recitó pues en la palabra de Dios. Los apóstoles no hicieron a sus condiscípulos o a sus discípulos hacer oración de fe, ¿sí ven? Entonces yo tengo que hacer lo que hace mi maestro. ¿Y qué es lo que hace mi maestro? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Dios? Llevar a la gente al evangelio, a creer que no, por mis buenas obras yo me voy a salvar, sino solamente porque un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador, y ese inocente no quedaría en la tumba, sino resucitaría. Quiero que por favor eso les quede en la mente y en el corazón. Si ustedes tuvieran que dar un resumen de este programa El Poder del Evangelio, es lo que les acabo de decir. Cuando yo comparto, y ya he mencionado esto en anteriores videos, cuando yo comparto el Evangelio personalmente con las personas, me gusta que se aprendan eso. Y como les decía las veces pasadas también, amigos, si algún día Dios me permite verte a ti, amigo que no conozco, y tú me dices, Samuel, es que no nos salvamos por nuestras buenas obras, sino solamente nos salvamos porque un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mi pecado y no quedaría en la tumba y resucitaría. Si tú me dices eso, como te lo he dicho en las anteriores cápsulas, créeme que te voy a dar un muy buen abrazo, porque me alegra mucho que lo has entendido de manera intelectual, pero lo que le estoy pidiendo a Dios es que por favor no sea únicamente de manera intelectual, porque recordemos que Judas anduvo con el Señor y realmente él no conoció el Evangelio realmente, o conoció algo intelectualmente, pero no lo vivió. Hay un pastor también que él enseña aquí en la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, el pastor Antonio Gómez, y me gustaba en uno de los programas que ellos hacían, que él mencionaba que hoy en día hay cabezones que son cabezones teológicos, saben mucha teología, pero realmente no creen lo que yo les digo con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y eso es lo que yo les invito a creer esto de esta manera, porque ustedes pueden pensar, no, si nosotros pues, ¿cómo se llama? Hacemos una oración de fe, vamos a ser salvos. No van a ser salvos. Yo claramente que no estoy atacando aquí a ninguna persona, yo solamente estoy hablando de ideas que o sea, veo que en la Biblia no se evidencian y que no son bíblicas, entonces pues es claro que hay que mostrar eso. Bueno, entonces hay algo curioso que nosotros veíamos la vez pasada. Cuando Jesús entregó su vida al Padre, que eso ya estaba predeterminado, él va a decir Eloi, Eloi, lama sabactani, que significaba Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y recordemos que habían personas que pensaban, no, está hablándole a Elías y que Elías venga y lo baje. Pero no, Eloi, Eloi, lama sabactani significaba lo que les acabo de decir. Y es triste y es fuerte lo que va a pasar con el Señor Jesús. ¿Y por qué va a ser fuerte lo que va a pasar con el Señor Jesús? Porque o sea, la ira de Dios el Padre va a caer sobre él. Toda la ira que iba a ir sobre mí y sobre ti, si eres creyente, va a caer en ese momento sobre Jesús. Pero es algo supremamente maravilloso. Mira, Jesús tuvo que pasar un momento de ira de Dios el Padre. Y ese momento de ira de Dios el Padre sería nada más por un momento. Mientras que las personas que rehúsen creen en el Hijo, como nos dice Juan capítulo 3 versículo 36, la ira de Dios está sobre ellos. Dios ya no está en la cruz, Dios resucitó. Aunque hoy en día, como veíamos la vez pasada, hay gente que dice, no, Jesús realmente no resucitó. Realmente Jesús sí resucitó en el corazón de las personas, sí, pero no, Jesús resucitó corporalmente y físicamente. ¿Y cómo sería que lo vimos en el anterior programa del Poder del Evangelio? Que él va a comer pescado y va a comer de un panal.
lo que primero se registra que Jesús comió fue eso, un pescado y un panal. Quiere decir que nosotros, los que creemos en el Señor Jesús a su manera, vamos a tener unos cuerpos físicos. Bueno, mis amigos, entonces Jesús no es un cuento que Él resucitó, como hoy en día mucha gente lo ha querido hacer ver. Eso no es así. Y nosotros vimos, pero quiero que vayamos por favor a Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Y Lucas 24 es supremamente interesante porque uno ve ahí la reacción de los discípulos cuando van a ver al Señor Jesús. Y es una reacción muy interesante. Entonces vamos a Lucas 24, versos 40 al 41, que cita así y se titula La resurrección de Jesucristo. Entonces Lucas 24, 40 al 41. Permítanme, aquí estoy buscando, pero sí, la gente hoy en día está muy engañada frente al concepto de quién es Jesús, ¿no? Y nosotros tenemos que creer que Jesús es Dios. Dice así: y diciendo esto les mostró las manos y los pies, o sea, algo físico. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Sí ven lo que yo les había dicho? Se corrobora con la escritura. No me estoy inventando cosas, sino todo ha estado sustentado y estará sustentado bajo la palabra de Dios. Dios me dé ese privilegio, mis queridos amigos, que lo que yo les enseñe, que lo que yo les diga, todo esté basado o con base en la palabra del Señor. Lo que no está con base en la palabra del Señor puede sonar muy bonito, muy maravilloso, pero es algo falso, es algo que no corresponde a la realidad. Bueno, entonces quiero que vayamos, por favor, vamos a leer versos 44 al 51. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué les enseñé la palabra de Dios cronológicamente? ¿Qué dice aquí? Que lo que les enseñó en Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué hemos visto en el poder del evangelio? A Moisés, a los profetas y a los salmos. ¿O no ha sido así? Por eso yo digo que una manera fidedigna, aunque no la única, de compartir la palabra del Señor es esta. Es esta porque esta manera es como lo hacía Jesús, como lo hacía el apóstol Pablo. Y por eso invito a los hermanos que comparten la palabra del Señor realmente, bíblicamente y fidedignamente, que lo hagan de este modo. Créanme que si nosotros compartiéramos la palabra del Señor como Jesús la predicó, habrían grandes cosas, grandes avivamientos, reales avivamientos. Pero hoy en día tomamos métodos humanos. Dice el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hace poco narraba una prédica de Charles Haddon Spurgeon en la cual él hablaba hablaba del poder del Espíritu Santo. Y él decía que si posiblemente volviera Jesús, pues sería muy maravilloso y que él pudiera, resolver todas las disputas teológicas, todas las cuestiones. Pero que no hay que subvalorar o que no hay que por debajear al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace una obra grande. Y miren la obra más grande que hace el Espíritu Santo.
En esta semana que pasó, una ex compañera de mi colegio, estuvimos hablando un rato con ella, un saludo al esposo, a ella y a sus hijitos, y ella me comentaba, a mí me decía en el colegio Chapi, entonces me decía, Chapi, ¿a ti te ha pasado algo sobrenatural? Algo que tú puedas decir, uy, esto me impactó. Y yo te tengo aquí la respuesta y la voy a decir públicamente. Algo sobrenatural que me ha pasado es que creí en el Evangelio. Eso es sobrenatural. Creer en el Evangelio es algo sobrenatural. Eso sí que es un milagro. Porque yo cuando nací aborreciendo a Dios. Yo podía patear, escupir hasta una Biblia con mis pensamientos, ¿sí me entienden? Pero de pasar de ser enemigo de Dios a ser llamado no solamente amigo, sino hijo de Dios, eso sí es un milagro, ¿no les parece tremendo milagro? Eso sí que es un milagro. Un milagro no es que un ciego vea, un milagro no es que un paralítico camine, ¿cierto? Un milagro es que las personas, tú y yo, mi amigo, podamos entender el Evangelio. Eso sí es un milagro. Y le pido a Dios que por medio de estos humildes programas, si tú has visto la secuencia de estos programas, pido y ruego a Él que hayas creído en el Evangelio. Solamente con que un alma se salve por medio de estos medios que Dios me ha permitido compartir a lo largo del poder del Evangelio, sería una gran bendición para mí. Y no solamente para mí, sino habría júbilo y gozo en el cielo por otro pecador que se arrepiente. Bueno, quiero que vayamos a Juan capítulo 6, versículo 40. Lo chévere es que acá ustedes ven que todo, como les he dicho, todo es bajo la palabra de Dios. Juan 6:40 cita así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esto lo habíamos visto la vez pasada y yo les comentaba acerca de una amiga muy especial que yo tuve que se llamaba la señora Azucena. Ella falleció y ella tenía la esperanza de tener vida eterna y ahorita la está teniendo y más tarde la tendrá completamente. Ahorita está en espíritu perfeccionado, pero más adelante cuando sea la segunda venida de Cristo estará completamente transformada. Bueno, mi amigo, nosotros iniciamos el poder del Evangelio y yo les dije que el lema de este programa era Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Y que decía que no todo el que le dijera a Dios, Señor, Señor, entraría en el reino de los cielos, sino solamente el que hiciera la voluntad del Padre que está en los cielos. Que muchos le dirían en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos o no enseñamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos grandes milagros. Entonces os declararé, nunca, pero nunca os conocí. Apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Mi amigo, nosotros, y yo te preguntaba a ti, amigo, ¿será que tú eres un hacedor de maldad? Una persona que posiblemente piensa que por lo que está haciendo, por sus buenas obras, por sus buenos actos, por repartir mercados ahorita en esta crisis que hay tan terrible en el mundo, por, yo no sé, ayudar a un anciano, una anciana en cierta labor, o ciertas obras, ir a la iglesia, orar, hacer muchas cosas, tú piensas que te vas a salvar. Pero vimos que la salvación no depende de eso, porque dice que no todo el que le diga a Dios, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ni los que enseñan como yo, ni los que hacen milagros, ni los que echan demonios. Pero hoy en día es muy popular ver eso, pero solamente se salvará el que haga la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre la hemos visto aquí. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y por favor, cree con toda tu mente, corazón y fuerza que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por ti y no quedaría en la tumba, sino resucitaría, y que no, absolutamente no, por tus buenas acciones, por tus buenas obras, te vas a salvar. Entonces, ese verso de Mateo 7, 21, 22 y 23, al final, cuando yo comparto personalmente con las personas, se convierte en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice:
Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y esta parte que yo les he dicho, por favor, subrayenla, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el ser humano siempre tiende a exaltarse a él y tener a Dios, a Jesús, en un segundo plano. Pero la vida eterna es creer en aquel que vino a morir en la cruz. Aquí en mi país, Colombia, una vez lo citaba también aquí en el programa, dice el himno nacional: comprende las palabras del que murió en la cruz. Y la pregunta es: ¿has comprendido de verdad las palabras del que murió en la cruz? Porque mucha gente piensa que han entendido las palabras del que murió en la cruz, pero no hacen sus actos, lo dicen de labios. Pero como dice un himno, amémonos de corazón y de labios no fingidos. Pero tú de labios fingidos puedes profesar: uy, sí, yo creo en Jesús. Como nos cita Romanos capítulo 10, versículo 9. Que citas: si confesares que con tu boca que Jesucristo es el Señor y que se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para... Bueno, vamos a ir a él, y quiero que veamos algo interesante ahí. Yo igualmente ya también lo he dicho, pero porque puede haber personas que digan: no, Samuel, pero la oración de fe ahí claramente está en Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo también les comentaba que cuando vemos el contexto de cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, ellos estaban bajo el imperio de Nerón. Y Nerón, pues claramente, que ustedes saben, mis amigos, que fue un emperador romano muy cruel. ¿Y cómo sería de cruel que él culpó a los cristianos que habían quemado Roma, cuando realmente había sido él de una manera maliciosa? Entonces, ¿qué hizo? Hizo cosas horribles, cosas terribles, como matar a cristianos y empalarlos y ponerlos en una larga fila como antorchas. Prendía con ellos antorchas y los colocaba como antorchas en las calles de Roma, y hasta yo pensaría que en sus jardines. Pero era algo, completamente cruel lo que este hombre hacía. Y este hombre era el único que le podían decir esta palabra que nos nombra Romanos capítulo 10 desde el versículo 9. Miren, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa palabra Señor, ya les he dicho que es la palabra Kurios. Entonces, el único Kurios en esa época que podía ser, digamos, alabado en ese imperio, era nada más y nada menos que este señor Nerón. Y cualquier persona que se negara a decir que él era el Señor, pues ¿qué le costaba? La muerte. Lo mataban sin piedad. Y mi amigo, hoy en día decir con los labios que uno es cristiano es muy fácil. Mucha gente de pronto que me ve o que he conocido dice: no, es que yo me aparté del Señor por un momento, no sé qué. No, realmente uno no se puede en cierto sentido apartar del Señor. Te voy a explicar por qué. Porque si tú dices que has nacido de nuevo, pero vives una vida de impiedad, una vida que no agrada al Señor, que va en contra de sus mandamientos, que va en contra de su ley, es grave. Y aquí quiero recordar, amigo, y nuevamente preguntarte lo siguiente: ¿cumples tú los mandamientos? Si me respondes que sí, te invito a que veas los anteriores programas y veas sobre todo uno en que salgo también con dos amigas muy queridas, Danielita y Dianita, y ellas me ayudaron en este programa y examinamos mandamiento por mandamiento y le preguntábamos a la gente si podía cumplirlos. Tú posiblemente me estás diciendo: sí, Samuel, yo cumplo algunos de los mandamientos. Pero cuando tú lees Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, y por ejemplo hablemos de un mandamiento, el no matarás, Jesús nos decía que matar no solamente era meterle 20 tiros a una persona o meterle una puñalada en el corazón. No, matar, ¿qué es, mi amigo? Matar es decirle: oiga, usted es un tonto,
Cuando uno le dice a otra persona, usted es un tonto, o palabras mayores que yo sé que se utilizan, ahí lo mató, o cuando uno le decía que le vaya bien, que se muera, o cosas así malas, ¿sí? Y cuando yo digo, uy, que le vaya bien, es como irónicamente, porque deseamos mal para las personas, ahí nosotros hemos matado. Y realmente la ley de Dios es buena, porque nos demuestra quiénes somos. Amigos, si piensas todavía que por tus mandamientos te puedes salvar, te motivo a que vayas a Santiago capítulo 2 y mires que dice la palabra de Dios claramente que el que incumple un mandamiento es como que hubiera incumplido todos. Y Gálatas capítulo 3 versículo 10, que si tú dices que guardas todas las cosas, o sea, todos los mandamientos, pero incumples uno, eres un maldito. Fuerte, ¿no? Pero es lo que nos dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice ella. Y bueno, quiero también recordar algo supremamente importante y es esto, que la salvación no depende ni de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Voy a ir por favor a Mateo capítulo 27 y en Mateo capítulo 27 los quiero invitar a que leamos por favor el verso 51, Mateo 27, verso 51. Y he aquí cuando Jesús entregó su vida, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Y de dónde se rasgó? De arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿El velo de dónde se rompió? De arriba abajo. ¿De dónde vino la columna de nube y la columna de fuego? De arriba abajo. ¿De dónde vino el maná? De arriba abajo. ¿De dónde se partió la roca donde Moisés y la gente del pueblo pudo tomar el agua de vida? De arriba abajo. Jesús dice que Él es el maná del cielo, que es un pan sobrenatural que viene del cielo, un pan que da vida y es una provisión que es diaria. Acá quiero invitarlos a que hagamos un paneo. Vamos a concluir con este verso ahorita con 1 Corintios 15, 3, 4. Y bueno, pido ahorita a mi máster que de pronto, si es tan amable, me indique cuando falten 5 minutos. Por favor, muchísimas gracias, mi querido Danito, para elevar una oración y también concluir con esto. Ustedes vieron que en los anteriores programas no oré. Claramente que detrás de cámaras pues uno ora, ¿sí? Pero aquí no he orado con ustedes, pero hoy sí voy a hacerlo porque deseo que Dios, mediante esto que Él me ha permitido hacer, permita que las personas se puedan mover. Y este es un granito de arena para que hayan muchos más granitos de arena que sumamos aquí en la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, y esto sirva para que haya un gran avivamiento. Bueno, entonces recordemos que cuando el hombre pecó contra el Señor, intentó solucionar las cosas a su manera. ¿Y cómo fue? Cosiéndose delantales de hojas de higuera. Dios dijo, a mí no me agrada eso. Y en Génesis 3:21 va a matar a unos inocentes corderos. ¿Cierto? Esos corderos no merecían morir. ¿Quiénes merecían morir? Adán y Eva. Pero ese cordero, ¿a quién representaba? Ese cordero representaba a Jesús, porque Jesús es el libertador. En segundo lugar, Caín y Abel. Caín y Abel, recordemos que Caín llevó unos excelentes frutos, mejor dicho, como una canción de un cantante colombiano, fruta fresca. Llevó una fruta excelente. Pero a Dios esa fruta no le agradó, porque Dios, recordemos, que la solución con él es que un inocente tiene que morir por el pecador. Entonces a Dios no le agradó ni Caín ni su ofrenda, pero le agradó a Abel y su ofrenda porque fue a la manera de Dios. Caín se enfureció tanto que mató a su hermano Abel, pero Dios a Adán y Eva les va a proveer otro hijo que se va a llamar Set, y Set nuevamente va a hacer sacrificios de corderos. ¿Quién nuevamente representa al cordero que ofrecía tanto a Abel como Set? A Jesús. ¿Sí ven? Tan bonito que en todo vemos a Jesús. Bueno, después pasó el tiempo y Dios, la maldad aumentó, recordemos, y ahí va a salir un hombre que se va a llamar Noé. A Noé recordemos que Dios le dice que construya un arca
pero lo fundamental y el punto central es que Dios le dice que meta 7 parejas de animales limpios. Y en esas parejas de animales limpios, pues, ¿a qué metió? Metió corderos. Y esos corderos tenían que ser, ¿qué? Sacrificados. Nuevamente un inocente muriendo a favor de un pecador. Si han visto en todos los hechos que les he relatado, en sucesos, Adán y Eva, Caín y Abel, Set, Noé, vemos ese principio regulador, que no, por mis buenas obras me voy a salvar, sino solamente porque un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador, y no quedaría Jesús en la tumba, sino resucitaría. Bueno, nuevamente vamos a ver otro cordero. Bueno, entonces pasa el suceso de Noé, y después Dios, en su providencia, va a llamar a un descendiente de Noé, que va de la línea de Set, de uno de los hijos de Noé, que se va a llamar Abraham. Entonces a este hombre Dios le hace 3 promesas: una tierra, una descendencia y un libertador. Pero este hombre también ofrecía sacrificios de corderos. Y recordemos que este hombre, a la edad de 100 años, con su esposa Sarai, que tiene 90, va a tener un hijo. Y ese hijo, ¿cómo se llama? Isaac. Pero Dios le dice que lleve a su hijo al monte Moriah y ahí vaya y lo sacrifique, lo degolle, como degollaban a los corderos. Entonces Abraham va a llevar las cosas, pero es interesante aquí recordar que Isaac cargaba la madera y él fue, cuando llegaron al altar, fue colocado sobre la madera, porque Abraham tenía que sacrificarlo a él, porque así Dios se lo había dicho. Pero cuando lo iba a degollar, cuando ya lo iba a matar, el ángel de Jehová le dice: Abraham, Abraham, ya sé que me has creído. Y Dios proveyó, ¿qué? Adivinen qué, un cordero. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. No es casualidad, porque Dios está mostrando sucesivamente que tiene que morir un inocente a favor de un pecador, y que no, por mis buenas obras me voy a salvar. Acá, ¿qué sucede y qué acontece? Bueno, Abraham vuelve con su hijo Isaac, porque Isaac, recordemos que no podía cubrir su propio pecado, mucho menos el de su papá, muchísimo menos el de su familia, y sí que muchísimo menos el de la humanidad. Pero todos estos corderos nos están hablando del cordero de Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En muchas iglesias de tradición romana citan a cada rato: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no lo comprenden. Y aquí, en este humilde espacio, estamos comprendiendo el Evangelio y estamos comprendiendo el poder del Evangelio. Bueno, mis amigos, entonces Isaac, claramente que él seguiría haciendo sacrificios para demostrarle a sus hijos más adelante cómo serían. Isaac va a tener 2 hijos, uno que se va a llamar Esaú y otro Jacob, pero nos centramos en la línea de Jacob. Y Jacob va a ser un hijo que algunas cosas va a ser a la manera de Dios, otras desafortunadamente no, pero a estas 3 personas que llamamos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Dios va a pasar las 3 promesas de tierra, descendencia y libertador. Y ellos seguían ofreciendo sacrificio. Bueno, Jacob va a tener unos hijos, y es curioso que los hijos de Jacob eran ¿qué? Pastores. Bueno, ahí acontecieron muchos sucesos. Él va a tener un hijo favorito que se llamaba José. Si ustedes ven los anteriores programas, está mucho más amplio. Y José, pues sus hermanos lo iban a matar porque su papá pues lo prefería a él, y además de eso pues les había hablado de unos sueños. Si ustedes recuerdan, por favor, si no, vean los anteriores programas, porque aquí estamos centrándonos más que todo en corderos. Pero José también fue una figura de Jesús, en el sentido que él fue acusado injustamente, como Jesús también lo fue. Sufrió, pero después fue exaltado. Bueno, José, para sintetizar la cuestión por cuestiones de tiempo, José va a ir a Egipto, va a sufrir, fue acusado injustamente, fue esclavo allá, fue encarcelado, pero después Dios lo va a exaltar. Y
él va a traer a todo el pueblo de Israel, pasando claramente que muchos sucesos que no me puedo detener aquí porque hoy no es el centro de esto, van a pasar muchos sucesos. Todo el pueblo de Israel, ya de ser una persona casi muerta como Abraham, pasan a entrar 70 personas. Y bueno, el pueblo de Israel empieza a habitar en tierra de Gosén, ahí con sus ovejas, sus rebaños, pero muere José y toda esa generación. Entonces los egipcios tienen desconfianza de los hebreos, ¿sí recuerdan? Y quieren acabar con los niños, hombres, varones. Igual hay muchos detalles que no les comenté. ¿Y por qué no les comenté esos detalles? Porque están en los anteriores programas mucho más detallado y los invito a que los vean, por favor. Bueno, entonces José ya no está y Faraón tiene mucha desconfianza del pueblo de Israel y claramente que va a ser influenciado por Satanás para que no venga el libertador, porque ya estaba cumplida la promesa de una descendencia, pero faltaban dos promesas, una tierra y un libertador. Empiezan a matar a los niños. Bueno, pasan muchas cosas antes y en ello van a hacer un niño que se va a llamar Moisés, que esta señora, la hija de Faraón, le va a poner Moisés. El Señor escoge a este hombre para liberar a su pueblo, pero él a la edad de 40 años piensa que puede liberar al pueblo a su manera. Pero Dios le dice, no Señor, no es a tu manera, es a mi manera. Y él mata a un egipcio. Y Faraón y toda su corte se enteran y lo quieren matar. Entonces él se va a un lugar donde no lo conozcan, donde no te conozcan. Él se va a un lugar que no lo conocen. Allá él contrae nupcias y tiene a su suegro Jetro, quien era muy querido con él. Y bueno, Moisés está pastoreando el rebaño de ovejas y él ve una zarza ardiente. Algo importante también que se me olvidaba es que Moisés sí fue criado con los egipcios, pero antes de ser criado con los egipcios fue criado con su madre consanguínea, con su madre digamos natural, si se podría decir, y ella le va a enseñar todo esto que yo les estoy diciendo, la historia que de verdad los creyentes debemos conocer. Una vez a mí me decía alguien en la universidad donde yo estudié, me decía, Samuel, es importante uno conocer la historia para no repetirla y chévere uno conocer la historia de su nación. Y es verdad, pero yo conozco la historia de mi nación y yo sé que los creyentes, mis hermanos, es importante que conozcamos la historia de nuestra nación espiritual, porque nosotros somos Israel espiritual y somos de esa familia. Chévere saber, digamos, en mi caso aquí, los sucesos de Bolívar, bueno, la patria boba, todas esas cosas, ¿sí? Pero eso yo lo dejaría en un segundo plano. Mejor conocer la historia de mi verdadero pueblo. Y yo conozco la verdadera historia de mi verdadero pueblo, como Moisés conoció la historia de su pueblo, y deseo que tú conozcas la historia. Bueno, entonces Dios envía a Moisés, Moisés se rehúye, pero bueno, al fin acepta. Y va con su hermano Aarón ante Faraón. Faraón, Dios le va a mandar 10 plagas. La gente siempre dice, no, es que son 7 plagas. No, si tú lees la Biblia vas a ver que son 10 plagas. Y Dios acaba con, ¿cómo es que se llama? Acaba con Egipto. La fe de los hebreos crece y de los egipcios decrece. Y Faraón es curioso porque Dios manda a Moisés y Moisés le dice, bueno Señor, pero yo como le digo a Faraón que libere al pueblo, y le dice, no, di que vienes en mi nombre, en nombre de Jehová, en nombre de Dios. Entonces ahí en versión Reina Valera le dice Faraón, yo vengo en el nombre de Jehová, y Faraón le dice, yo no conozco a ese tal Jehová. Y el Señor se da a conocer con esas 10 plagas, pero quiero resaltar la 10ª plaga, porque la 10ª plaga ata todos los corderos inocentes que tienen que morir. Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que sacrifiquen unos corderos y que la sangre de esos corderos la unten en el dintel de la puerta y en los postes. ¿Sí recuerdan? Y que el ángel vería esa sangre y pasaría ¿de qué? De largo. Donde no se viera esa sangre, entraría el ángel de la muerte y mataría a quienes,
a los primogénitos. Entonces nuevamente se recuerda ahí el principio regulador, que un inocente tiene que morir por un pecador. Más bien lo voy a hacer más largo para que ustedes lo entiendan, no importa. Bueno, que no por mis buenas obras, por mis buenas acciones me voy a salvar, sino que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que Jesús es Dios, tiene que morir por este pecador. Entonces los que untaron la sangre de corderos, que fueron los hebreos, no cayó mortandad sobre ellos, pero quien no había untado la sangre del cordero, cayó muerte sobre él. Si por ti, mi amigo, no ha muerto Cristo Jesús en el madero, estás camino al infierno, estás camino al lago de fuego. El lago de fuego te está abriendo los brazos. Todos los días, cuando tú rechazas a Dios, cada vez más esos brazos amplios se van abriendo, hasta que un día vas a fallecer y esos grandes brazos te van a recibir y nunca vas a poder salir de allí. ¿No te parece espantoso? ¿Qué mejor que creer en el Evangelio y arrepentirte? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cambia la concepción que tienes de Dios, que Dios es un santito y es un Dios justito. No, Dios es un Dios santo, que no admite ni al pecado ni al pecador. Y es un Dios justo que castiga al pecado y al pecador en el lago de fuego. Cambia la concepción que tienes de ti. Señor, debes reconocer, yo soy un pecador que merezco ir al lago de fuego. Y cree en la solución que Él da, que un cordero, que es el Cordero de Dios, muera por ti y esté en la cruz. Bueno, pasa este suceso. El pueblo de Israel, Faraón le permite salir, ya indignado, pero Dios endurece el corazón de Faraón. Pero no quiero que nos centremos tanto en esto, sino más que todo en los sucesos donde vemos corderos. Más adelante Dios en el monte Sinaí da los mandamientos, pero también al lado de los mandamientos provee la solución, en el cual da un lugar para acercarse a Dios que se llama como el tabernáculo. Entonces en el tabernáculo es maravilloso y es hermoso porque nos muestra la manera en que nos debemos acercar a Dios. El tabernáculo, como el arca, como las puertas que untaron los israelitas para que no entrara la muerte, solamente tenía una puerta, ¿cierto? Una puerta. Es decir, que para salvarme tengo que pasar por esa puerta. ¿Y esa puerta quién es? Jesús. Recordemos que vimos que Jesús es el pastor, es la puerta y es quien protege ese redil, ¿cierto? Y acá después de la puerta venía un lugar asqueroso, un lugar donde ofrecían ¿qué? Lo adivinaste muy bien, corderos y otros animales limpios, pero me estoy centrando en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí ofrecían los corderos. Era un lugar asqueroso, un lugar de muerte, un lugar maloliente. Eso, mejor dicho, como dicen aquí en Colombia, olía a diablos, ¿cierto? Un lugar horrible. Pero el verdadero acercamiento a Dios es cuando yo veo la muerte. Hoy en día la gente, como hace poco yo también lo hablaba, a las personas les gusta que les digan, no, tranquilo, papito, estás muy bien, no hay problema, la casa se está cayendo en llamas, pero tranquilo, no te va a pasar nada, esta es una casa en llamas. David Barceló dijo, esto es un gran Titanic. Yo digo, no, también sí, pero yo digo, esto es una gran casa en llamas. El mundo es una casa en llamas, que los pedazos se están cayendo, pero duro, y la gente está, no, tranquilo, tú estás muy bien, duerme tranquilo, no te va a pasar nada. No, yo te digo, despierta y arrepiéntate, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, en ese lugar asqueroso, y después pasan al lavacro, se limpian de esa sangre que derramaron y pueden entrar a gozar de los privilegios del lugar santo y el lugar santísimo. Pero hay que seguir un debido proceso. Amigo, ¿has seguido ese debido proceso? ¿Has reconocido que eres un pecador y que no por tus buenas obras te vas a salvar, sino solamente que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por ti en la cruz del Calvario? Y que ese Jesús que resucitó no quedaría en la tumba sino resucitó. ¿Has creído eso con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? ¿O has creído fatuamente que por las obras que haces
te vas a salvar. Para ti esto es ilógico. Tú dices, no, Samuel, pero yo tengo que hacer buenas obras para salvarme. El Señor nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que no es por obras, no por obras. Más claro no canta un gallo. Y te invito a que leas por favor en tu Biblia, en la versión que tengas, lee por favor ese verso. Y vas a ver que no te estoy aquí hablando, como decimos aquí en Colombia, carreta. No te estoy hablando algo que sea mentira. Te estoy hablando algo que nos sustenta la palabra del Señor. Bueno, entonces después viene el tiempo de Josué, jueces y los reyes. En ese tiempo el pueblo había un círculo vicioso en que el pueblo iba a dioses ajenos y los adoraban y no volvían los ojos a ese cordero de Dios. Dejaban de hacer los sacrificios y pensaban que por sus buenas acciones se iban a salvar. Entonces Dios traía un pueblo opresor cuando ya habían entrado a la tierra prometida y ese pueblo opresor caía sobre ellos. Claramente que faltan muchos detalles que yo ya los he comentado en los anteriores programas y por eso véanlos porque este es el final, como les decía, de la primera temporada. Y la gente volvía, sus ojos a dioses paganos como un dios llamado Baal. ¿Sí? Dioses que realmente eran dioses que no agradaban a Dios y le quitaban la gloria a Dios, y claramente que eso está estipulado en los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo de Israel pecaba, Dios mandaba un juez y el juez los liberaba, pero habían olvidado el sacrificio de corderos, el acercarse a Dios a su manera. Bueno, después Dios de los jueces va a llamar a los reyes y estuvo el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón antes de que el reino se partiera en cuántas partes, en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Pero el rey David en los salmos se nos cita acerca de ese cordero inocente, ese cordero que serían horadadas, como dice ahí en Salmos, horadadas sus manos y sus pies, contar puedo todos sus huesos. Hablaría de cómo ese cordero de Dios sufriría, y más adelante veríamos otro suceso después de los reyes, que serían los profetas. Y los profetas abiertamente nos van a decir que él nacería, ese libertador, ese cordero de Dios, nacería de una mujer virgen, nacería en un lugar llamado Belén. ¿Sí ven? Sería llamado hijo de Dios, sería Dios mismo, es Dios mismo. Y es, mejor dicho, es Dios. Ahí se está revelando que Jesús es Dios, y los profetas lo hablaron 700 años antes. El santo niño que nacerá, se habla de términos de este modo, y ningún niño de nosotros es santo o inocente como nosotros queremos creer que son santas palomitas o inocentes. No, la palabra de Dios nos enseña en Salmos que todos somos malos desde la concepción, desde la unión del espermatozoide con el óvulo, ahí ya hay vida, y desde la concepción hay maldad desde ese punto. Bueno, entonces los profetas recuerdan que ese cordero vendría y moriría por nosotros. Bueno, entonces ahí va a pasar un gran lapso de tiempo, y desde San Malaquías hasta el Evangelio de Mateo, algunos estudiosos dicen que hay de 400 a 430 años en que Dios guardó silencio. En ese tiempo se generaron unos libros conocidos como los libros apócrifos, pero estos libros realmente son libros de un segundo canon, son libros que no son de inspiración divina. Bueno, ya Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos van a hablar acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la venida de Jesús y el cumplimiento de todas esas promesas, mi amigo. El cumplimiento desde Adán y Eva, que se intentaron vestir con sus hojas de higuera lo más fino posible, hasta que, mi amigo, hasta ahorita los profetas.
Y aquí vamos a ver la venida del Salvador. Jesús nació bajo el Imperio Romano. Y muchas personas dicen, no, Jesús lo mató el Imperio Romano, o Jesús lo mataron los judíos, o Jesús lo mató Samuel. No, Jesús realmente quien lo mató, ¿sí saben quién fue? Dios el Padre. Como mató Dios a esos corderos inocentes en el Edén, tenía que matar a Jesús, ese cordero inocente. Y es bonito saber, mi amigo, que yo por mis buenas obras, ni tú por tus buenas obras te vas a salvar. Y no me canso de repetir Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y espero que lo comprendas, porque si el Espíritu Santo no hace una obra en ti, es imposible que lo entiendas. Bueno, mi amigo, gracias a Dios y a mi máster que ya me anunciaron que nos quedan 5 minutos. Voy entonces a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Y 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4 es muy chévere porque nos muestra lo que les he mostrado todas estas veces. Bueno, entonces vamos al capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ojo con esto. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mi amigo, si tú crees esto de 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, con toda tu mente y tu corazón serás salvo. Si rehusas creer en ello, serás condenado. Voy a compartirte por último este verso, un poco fuerte, pero es la verdad. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, si has creído en que no por tus buenas obras te vas a salvar y que eres un pecador y que solamente un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por ti, serás salvo. Pero si rehusas creer en ello, morirás eternamente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Si rehusaste creer toda esta serie de videos que yo he dejado, o este video, rehusas creer en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, la ira de Dios está sobre ti. Voy a orar, mi amigo, por ti y por este programa, y para que Dios nos permita en su santa voluntad volver en una segunda temporada, y así que más personas puedan llegar al conocimiento de Cristo. Oremos. Señor, gracias por el día de hoy, Padre. Gracias porque me permites y me permitiste compartir en esta emisora, en estas redes sociales, tu palabra, Señor. Te pido tengas misericordia de las personas que nos están viendo, que realmente puedan entender y conocer tu palabra, que les des el arrepentimiento genuino, Señor, que no vayan a ti con otros intereses, que tú les des un mejor trabajo, un mejor salario, no, sino que acudan a ti como realmente acudió la mujer samaritana en segundo plano, que dejó el agua a un lado y fue a hablar de tu palabra, Señor. Por favor, que las personas puedan volver a ti los ojos. Ten misericordia, Señor, y líbralos de la ira venidera tuya, Señor, y realmente haz un verdadero milagro cambiando mentes y corazones, Señor, y que algún día, si no sea ahorita, Señor, pero que las personas puedan escuchar este mensaje, y por medio de este mensaje, así llegue solamente una persona, quedaré completamente agradecido. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, mis queridos amigos, ya es hora de que nos despidamos, y si Dios lo permite, en 2021 estaremos nuevamente con el poder del Evangelio. Dios les bendiga y muchas gracias. Cielos Abiertos comparte una programación de edificación y crecimiento espiritual. En Cielos Abiertos, tu radio.com, el poder del Evangelio.
Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Semper Reformatio. Radio con propósito. Somos Cielos Abiertos, tu radio.com.